Y bueno, una vez más le damos la bienvenida a todos ustedes esta mañana. Amén. Amén. Uno en la vida llega a un punto donde ya como que no cuenta más los años. Yo no sé si me pasa a mí o qué, el hermano Oscar está muy entusiasmado con los 50, ¿cierto? Son de oro, esos son de oro. Yo una vez, antes trabajaba yo filmando eventos y cosas así. Y una vez me tocó estar en un evento de unas bodas de oro. Eso no se ve mucho hoy día. No. Sí, unas bodas de oro, 50 años viviendo en pareja. Sí. Eso es mucho que, hermanita María, mucho aguantar. Y qué bueno eso, es una bendición, pero escasea, ¿cierto? Por muchas razones, por X o por Y, pero es difícil a veces llegar a 50, por la vida misma, ¿cierto? Muchos mueren antes, en fin. Pero gracias a Dios por todo. Bien, ya están dados los anuncios de esta semana, ¿cierto? Bien, vamos entonces a la palabra, en nombre del Señor. Vamos a leer. Yo quería agradecer primeramente al Señor, porque el domingo pasado veníamos camino para la iglesia y nos enteramos que mi sobrino más chiquitito, Bauti, estaba con un estado grave de gastroenteritis. Y bueno, yo les pedí oración, también quería agradecer a cada uno. Bueno, le pedí a Javi que me acompañara a la clínica y supuestamente los médicos tenían de 10 a 15 días. Y bueno, gracias a la misericordia del Señor, el otro día fuimos y ya estaba sin suero, estaba mejor y a la tarde le dieron el alta. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Estas son las maravillas que hay que testificar, hermano. Amén, amén. 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 En eso nos alegramos y el nombre del Señor es glorificado allí. Amén. ¿Cierto? Amén, amén. Porque, mire, el médico dice una cosa, pero el Señor dice otra. Sí, amén. Amén. Y es importante testificar estas cosas porque nos fortalecen la fe. ¿Cierto? Tal vez el día de mañana estamos nosotros pasando una situación, pero nos acordamos que tenemos un Dios todopoderoso y que si clamamos a Él nos libra. ¿Cierto? Invócame en la angustia, dice el Señor, yo te libraré y tú me honrarás. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana Erika, por compartir ese testimonio con nosotros. Vamos a abrir entonces la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 7 y Romanos 6, 22, por favor. Perdón, Efesios 1, 7 1:7. y Romanos 6, 22. Amén. Bueno, ¿cómo dice en su Biblia Efesios 1:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Romanos 6, 22. A ver, Efesios 1:7, sí. 1:7. 1:7, Javi, Efesios 1:7. 1:7. Revísenme ahí, por favor. Sí, no os engañéis. No, Javi. Perdón, sí, Sí, bien puede. ahí. En quien Amén. tenemos redención por su sangre. Amén. El Amén. perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén, sí, Amén, Señor. amén, amén. Y Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Gracias, hermano Walter. Bien.
Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Romanos 6:22 nos habla de la libertad del pecado. Amén. Vamos entonces a hablar en esta mañana un poco respecto a la cruz, ¿sí? ¿Y qué pasó en la cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? Nosotros veníamos hablando ya de semanas pasadas acerca del bautismo, la importancia del bautismo y cómo debe de hacerse el bautismo según la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Así que en el bautismo somos sepultados con Cristo. Y por esto y muchas razones más dijimos que el bautismo se hace en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y vamos a hablar respecto a la cruz. La cruz tiene doble funcionalidad respecto a nuestra afectación. Es decir, en la cruz pasaron muchas cosas, ¿sí? Pero hay dos cosas particularmente que nos benefician a nosotros, ¿sí? En grande manera. Una de ellas es la redención que leímos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En qué consiste la redención? La redención consiste en el perdón de los pecados. Pero otra cosa que pasó en la cruz fue la liberación. Y son temas distintos. Tanto la redención como la liberación. La redención tiene que ver con los pecados. Pero la liberación tiene que ver con el pecado. ¿Y cómo así? Los pecados y el pecado no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Sí? Y ya lo vamos a mirar. Pero a grueso modo vamos a dar una introducción. Los pecados los cometemos nosotros, ¿cierto? El pecado nacemos con él. Amén, amén. Es una cuestión distinta, ¿sí? Una cosa y otra. Los pecados, el pecado. Yo necesito ser perdonado de mis pecados, pero también necesito ser liberado del pecado, ¿cierto? Porque si Cristo únicamente hubiera perdonado nuestros pecados, bien, hubiéramos dado gracias, pero no hubiera servido mucho al pecador. Y hay una pregunta siempre que es muy interesante y es esta. A ver, nosotros somos pecadores, ¿cierto? Amén. Todos aquí somos pecadores. Amén, amén. Creo que no hay ninguno que pueda alzar la mano y decir, hombre, yo no soy pecador, ¿sí? El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador. ¿Cómo la ve? El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador. Es pecador porque peca. El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador. Peca porque es pecador, Las dos cosas. por naturaleza. Las dos cosas, ¿no? ¿El hombre nace siendo pecador o no? ¿Ustedes qué dicen? Amén. Entonces, ¿por qué peca el hombre? Porque es pecador. Claro, es muy sencillo. Se lo voy a explicar dando un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿el águila es águila porque vuela o vuela porque es águila? ¿Qué hace que el águila vuele? El hecho de que ella... ¿Qué hace al águila ser águila? ¿El hecho de que vuele o el hecho de que es águila?
Mire, si yo tomo una águila y la encierro en una jaula y nunca la dejo volar, ¿sigue siendo águila? Claro. Allá no la constituye ser águila el hecho de que vuele. Ella es águila porque nació siendo un águila. ¿Sí? Entonces, el ser humano no es pecador porque peque. No, el ser humano, así nosotros tomáramos un ser humano y lo lleváramos a un lugar edénico, ¿sí? Rodeado de jardines, árboles frutales y sin ningún tipo de insinuación pecaminosa, ese ser humano en algún momento de su vida pecaría. Claro, acaba con eso y se arma ahí una... Porque el ser humano tiene una naturaleza y nace con ella. ¿Sí ves? Y así la trate de suprimir es naturaleza. Y la naturaleza es muy difícil de domarla, es imposible. ¿Sí ves? Es imposible. Entonces el ser humano tiene doble problemática. Mire, un niño nace siendo pecador. ¿Cómo así? Los niños son pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores. ¿Sí? Ahora, es que el juicio de Dios va de acuerdo con la conciencia que el hombre desarrolle. Y bueno, eso es otro tema, ¿cierto? Pero el tema que ahorita vamos a tocar es el siguiente. Un niño, por ejemplo, miente. Y a veces el argumento que los padres dan es, pero usted me ha oído mentir. No, el niño no necesita oír a papá o a mamá mentir para aprender a mentir. Él aprende solito, ¿cierto? Y uno pregunta, pero ¿quién le enseñó a este muchacho a mentir? No, nadie, ¿cierto? Nadie. ¿Quién le enseñó a un perro a ladrar, por ejemplo, podríamos decir? Perdón. ¿Quién le enseñó a un perro a ladrar? Nadie, ¿cierto? Él solito, desde pequeño, va ladrando. ¿O quién le enseñó a un perro a rascarse las pulgas? ¿Cierto? Ellos solitos se van aprendiendo a rascar porque es su naturaleza. Pero yo nunca he visto un perro que se monte por allá en una terraza y se lance y trate de volar, ¿cierto? Nunca hemos visto un perro hacer eso. Es más, uno sube a un perro y allá está asustado ya bregando de cómo lo bajan. Sin embargo, ¿cómo se llaman acá los pajaritos chiquitos? Nosotros los llamamos los pichoncitos, ¿sí? Bueno, ellos sí llegan a una edad donde ellos mismos se tiran del nido. Y en la caída como que mueven las alitas y van aprendiendo a volar. La naturaleza los empuja, ¿sí ves? Entonces, así mismo el ser humano, un niño por naturaleza va aprendiendo a pecar. Nadie le tiene que enseñar que peque porque es una cuestión que está dentro, ¿sí? A eso le llamamos el pecado. Y eso está dentro del hombre. Entonces es una cuestión complicada. Ahora, los pecados ya son las cosas malas que vamos haciendo mientras vivimos, ¿cierto? Amén. Todas esas desobediencias, esas rebeldías, esas injusticias y todo lo malo que hacemos, a eso se le llaman los pecados. Pero el pecado es lo que produce esos pecados, ¿cierto? ¿Me hago entender? Sí. Entonces son dos cosas distintas que tienen que ser manejadas desde puntos de vista diferentes o con situaciones diferentes. Bien, la sangre del Señor Jesús puede perdonar los pecados, ¿sí? Pero la sangre no elimina al pecador, que es lo que también necesitamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque alguien decía, bueno, y a mí Dios me perdona mis pecados, sí, pero ¿y si cometo más pecados más adelante? ¿Sí? Entonces, la salvación que Dios provee es perfecta. Entonces no nos vamos a centrar ahorita en ambos al mismo tiempo, sino que vamos a definir primero los pecados. Los pecados y después vamos a mirar el pecado. Y que nosotros tengamos este conocimiento
de la libertad que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Entonces la redención consiste en pagar el precio de los pecados, ¿sí? Con el tema de el pecado, mire que ya no se trata de pagar el precio, no. Se trata de quitar. La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y para quitar se necesita indiscutiblemente que intervenga la muerte. Ya lo vamos a ver. Entonces, la redención tiene que ver con el pago. Ahora, los pecados, todos, tienen que ser cobrados. Hay gente que dice, ¿uno paga los pecados en vida o no? Sí y no. Y depende. Ahora, hablando fuera de la redención de Cristo, ¿cierto? Porque a donde queremos llegar es a lo que Cristo nos está dando por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pero hablando un poco fuera de este marco, hay pecados que el hombre paga en vida. Y hay pecados que ni siquiera con la vida misma alcanza a pagar. Y después de muerto tendrá que seguir pagando. Éxodo 32, 34. Vamos a leer 3 textos, ¿sí? Éxodo 32, 34. ¿Alguien más me ayuda, por favor? Levítico 26, 18. Y alguien más, Amós 1, 11. Gracias. Sí, Éxodo 32, 34. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Yo castigaré en ellos. Yo castigaré en ellos su pecado. Levítico 26, 18, ¿quién lo encontró? Yo procederé en contra de vosotros con ira. Perdón. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Amén. Y Amós 1:11. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Amén. Entonces, los pecados son delitos cometidos. Éxodo nos muestra el tema de la rebelión de Israel, ¿cierto? Recordemos que Dios los iba a exterminar y por la intervención de Moisés, Dios no lo hizo. Pues Moisés le dijo, piénsalo, porque ¿qué van a decir allá los egipcios? Y eso es hasta bien chistoso, esa escena, porque uno ve un hombre como que reconviniendo a Dios. ¿Y qué van a decir los egipcios? Los sacaste de allá, no pudiste llevarlos a Canaán y más bien lo mataste. Así que el Señor le dice, está bien Moisés, yo voy a enviar mi ángel que los guíe, ¿cierto? Como que mira, yo no voy a ir al frente porque ya Me colmaron. sí, ya, y no sea que los acabe a todos en el camino. Más bien voy a mandar un ángel que los guíe. Ah, pero eso sí, les voy a cobrar en sí mismo esos pecados. Mire, pues hay muchos pecados que no son absueltos, ¿sí? Se los voy a cobrar, esos pecados se los cobro. Y uno a uno fue cayendo en el desierto, uno a uno, ¿cierto? Dice la Biblia que de los 20 años hacia arriba, todos cayeron en el desierto. Vemos el caso de Levítico, donde ya leímos 26, 18, que el Señor le dice al pueblo, mira, yo los castigo, ustedes no reflexionan, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. Porque los pecados requieren ser castigados. Y Amós 1:11 habla de Edom. Sabemos quién es Edom, ¿cierto? Edom es Esaú, hermano de Jacob, que lo persiguió porque quería matarlo.
Y por eso dice por 3 pecados, ¿cierto? Es por 3 pecados y vamos por el cuarto, ¿sí? No revocar el castigo contra Edom, porque persiguió a su hermano, ¿sí? Su hermano. Y mire, este es muy triste, este tipo de pecados. Y ahí vamos a introducirnos en otra pregunta que a veces oímos en la iglesia. ¿Todos los pecados son iguales? ¿Ustedes qué dicen? Todos los pecados no son iguales, porque cada pecado tiene un castigo diferente. Dios trata los pecados de formas distintas, de acuerdo también a la medida de maldad que hay en ellos. Por ejemplo, a Esaú le dice, por este pecado en que perseguiste a tu hermano, ¿sí? Violando todo afecto natural y persistió usted en el rencor, en el resentimiento, o sea, nunca se volvió atrás de su ofensa. Por eso uno en la vida tiene que reflexionar un punto, y este crimen es bastante trágico. Y mire que fue hecho desde los primeros crímenes que hubo en la humanidad, que un hermano mate a otro. Muy triste, ¿cierto? Muy triste. Y eso hizo Esaú. Esaú nunca puso la ofensa a un lado. Y hermanos, qué bueno que si tenemos a veces diferencia entre nosotros, como dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Ni demos lugar al diablo. Ya se va a atardecer, el sol se está ocultando. Corramos y mandemos un WhatsApp, discúlpame que hice algo malo. Amén, amén. ¿Cierto? Porque mire que el Señor le dice a Edom, ¿sí? Por este pecado no revocaré el castigo. Entonces, hay cristianos que son castigados, sí, pero ese es otro tema, ¿sí? Ese es otro tema. Aquí hay varias sillitas, aquí adelante. Acá hay otra por acá. Oh, está bien, esta está bien. Aquí adelantito se puede sentar. Y aquí hay otrita, mire. Bueno, entonces, ¿todos los pecados son iguales? No. Primera de Juan 5:16, ¿quién lo lee en altavoz, por favor? Primera de Juan 5:16. ¿Alguien encontró Primera de Juan 5:16? Amén. ¿Cómo dice? Y por esta causa los judíos. No, Javi, primera carta de hermano, Juan. Sí, señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte y por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. ¿Sí ves? Entonces mire que hay muchos tipos de pecados. No todos los pecados son iguales. ¿Sí? Es que es lo mismo el que hace esto que el que hace lo otro. No siempre es lo mismo. ¿Sí? Hay gente que es capaz de hacer ciertos crímenes, pero no es capaz de hacer otros. Como que la maldad que tiene no les alcanza hasta allá. ¿Sí? Entonces, los pecados son acciones que cometemos. La redención tiene que ver con la deuda. Todos nosotros hemos pecado en diversas ocasiones. Y esos pecados quedan registrados. ¿Sí? Porque dentro del tribunal celestial hay libros. Hay un libro que es en base al cual se juzga al hombre, y es el libro de la vida. ¿Cierto? O sea, el asunto es si su nombre está o no está escrito allí. Pero para hacer eso hay otros libros, dice la Biblia. Y en estos libros están anotadas las obras nuestras. Es decir, todos nuestros pecados están anotados allí, uno a uno. A Dios no se le pasa ninguno. Ahora, cuando iban a apedrear a la mujer que fue sorprendida en adulterio, el Señor dijo: el que de ustedes esté sin pecado, ¿cierto?, sea el primero en lanzar la piedra. La Biblia dice que del mayor al menor se fueron retirando, ¿cierto? Porque entre uno más vive,
Es matemática básica, ¿cierto? Entre más se vive, más se peca. Y entre uno más años tenga, pues más pecados tiene encima, ¿cierto? Y todos van quedando registrados, anotados, uno a uno. Mire, el día que Dios vaya a juzgar, Él tiene todo anotado. Nosotros a veces nos olvidamos, pero es que eso fue hace 50 y tantos años. ¿Has resuelto eso o no? Amén. Si no, eso está anotado. Amén. Amén. Entonces, los pecados quedan registrados y quedan anotados. Ezequiel 23:49, ¿qué dice? Y tienen que ser pagados. Eso se llama justicia. ¿Qué dice Ezequiel 23:49? Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén. Mire, tremendo, o sea, es tremendo cuando Dios no ofrece redención al hombre. Es que eso es serio. Y lo que quiero que en esta mañana veamos es eso, hermanos. El favor del Señor Jesucristo. Porque mire que aquí le dice a estas personas, ¿cierto? Pagaréis por vuestras idolatrías. Es decir, no va a haber redención. Y recuerdan los hijos de Elí. A estos hombres Dios les dijo, porque no habrá expiación para la casa de Elí. Es decir, a ustedes no les voy a dar perdón. Y también la Biblia dice que Dios no perdonó que pecaron. Oiga, esto es tremendo porque yo les he dicho a ustedes, les he contado y a veces he mencionado muchas veces, pero del libro de Enoc. Y ese libro siempre que uno lo lee, le deja a uno como esa sensación de juicio. Y uno queda como asustado porque cuenta el libro de Enoc que estos ángeles no podían ni mirar al cielo. Y le rogaron a Enoc que fuera delante del trono de la gracia e implorara perdón por ellos. Y cuenta el libro que cuando Enoc está delante del Señor, el Señor le dice, no es de los hombres pedir por los ángeles. Y dígales que no les será perdonado su pecado. Así nada más fue la respuesta. Claro, porque ahorita les decía, Mateo 12:32, ¿quién por favor lo lee? Ahorita les decía, hay pecados que pueden ser manejados más adelante. Mire, hay personas que no alcanzan a pagar sus pecados en vida. ¿Qué dice Mateo 12:32? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Amén. Entonces mire que aquí la palabra de Dios nos insinúa que hay cierta resolución de pecados en el siglo venidero, ¿cierto? Bien, lo cierto es que los pecados son las acciones que hemos cometido contra la ley de Dios, ya, sea cual sea. No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, todos estos mandamientos que vemos en la palabra de Dios, cualquier infracción contra ella, ¿sí? Así como decía un predicador en cierta ocasión, hermano, alce la mano el que no ha pecado, y por ahí una hermanita alzó la mano. Y le dijo el hermano, hermana, ya peco porque acabo de mentir. Entonces, aquí nadie quedamos libres. Todos en cierta medida Amén. tenemos una deuda que pagar. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso es que el ser humano sin Cristo tiene un peso que lo agobia. Porque Dios es paciente. Sin embargo, hay un punto donde el ser humano empieza a pagar sus pecados, a pagar, y aún la vida misma no le alcanza para pagarlos, ¿sí? Y por eso muchos pecados siguen siendo cobrados después de la muerte, porque no hay capacidad, ¿cierto? No hay capacidad. Mire, uno vive y uno, por lo menos, hombre, uno que peque 1, 2, 3 veces al día poniéndose uno buenito, ¿cierto? Yo tengo 35 años, tengo yo 36 ya.
súmele otro. 36 y póngale a usted 3 pecados por día. ¿Cuánto da eso? Hombre, son como 1000 en un año. Eso van cerca de 36.000 pecados. Si me dieran un garrotazo duro por cada pecado, un latigazo bien duro, serían 36.000 latigazos. Claro, no hay alma humana que soporte el castigo que merecen nuestros pecados. ¿Me hago entender? Amén. Entonces nosotros tenemos una problemática inicial, los pecados que hemos cometido. ¿Cuántos? Solo Dios lo sabe. ¿Sí? Solo Dios, que los tiene anotados, los sabe toditos, uno a uno. ¿Cómo lo vamos a resolver? Nosotros pagamos. Si la vida misma no nos alcanza para pagar, ¿pueden nuestras espaldas soportar el castigo de nuestros pecados? Seguro que no. Mire, el látigo romano eran 40, creo. El golpe judío 40 menos 1. 40. Si te daban 40 ya no te podían golpear más. Y muchas personas, bien, aunque era un castigo que no era la máxima como la cruz, pero muchas personas podían quedar lisiadas después de estos azotes. ¿Sí? Claro, una persona podía quedar lisiada de por vida después de este azote. 40 latigazos. Y era permitido. Claro, era el castigo que la ley emitía. Ahora, pongámosle 36.000. ¿Con qué espaldas yo voy a pagar eso? Y eso que tengo 36 años. El hermano Oscar cumple 50 esta semana. Sí. Y usted, manita María, no hable mucho, que hoy está cumpliendo 61. Así que, mire, o sea, ¿con qué espaldas vamos a pagar? ¿Sí? O sea, si nosotros comprendemos el valor de la deuda, amaríamos más al Señor. Amén, amén. Porque Él sí puso espalda por nosotros. ¿Sí? Entonces, los pecados requieren castigo, se tratan con castigo. El problema es que en el castigo se puede morir, y entonces ¿quién paga el resto? ¿Sí? ¿Quién paga el resto? Pues tenés que seguir pagando en el infierno. Ahora, el Señor dijo, yo pago el precio de los pecados. Y ahí nos empieza a resolver el primer problema que tenemos, los pecados. Hermano pastor, una pregunta. En base a la enseñanza que estamos recibiendo hoy, ¿no vale, no llena con ser buena gente? Porque hay gente que dice, ay, no, pero es que esta buena gentecita, yo en él no veo, en ella no veo, no, porque ya son pecados que están escritos. Lo que pasa es que hay un dicho que dice que el que peca y reza empata. Bien, eso no existe en la ley de Dios, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay hombre que haga lo bueno y no peque. Amén, amén. Ahora, una acción mía buena no borra lo malo que hice. Es decir, si yo cometo un crimen, soy llevado delante de un juez y estoy allí por, supongamos, un crimen cualquiera, no, robé dinero en un kiosco, ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Bien, hagámoslo un poco más objetivo para no ser subjetivo. Alguien entró a un kiosco, atracó, robó y lo tomó la policía, lo agarró, lo llevaron ante el juez. Bien, pero el señor dice, venga juez, lo que pasa es que yo hace 15 días le llevé unos mercados allá a una villa a una persona que no tenía que comer. ¿Verdad hiciste eso? Entonces quedas absuelto del robo. ¿Funciona así la justicia? No. No funciona así. ¿Sí? O sea, una cosa es lo que usted, o sea, no es que empecemos a ver qué pesa más. No, usted robó y el que robó dice que tiene que ir a prisión por tantos meses o años. ¿Sí? Va a prisión independientemente si halló la viejita o no. ¿Me hago entender? Así funciona la justicia, entonces. Pasa igual en la justicia divina. La Biblia dice, no hay hombre que haga el bien y no peque, es que no lo hay. Yo puedo ser muy buena gente, yo puedo ser una madre, pues. Pero con todo y eso tengo pecados encima. ¿Sí? ¿Cómo los voy a resolver delante de Dios? ¿Voy a poner mis espaldas para pagarlo? ¿Me alcanzan las espaldas para pagarlo? Porque estamos hablando, hombre, es que 3 pecados en un día no es mucha cosa. Una mentirita, ¿cierto? Un menosprecio que haga a alguien, ¿sí?
un mal pensamiento. ¿Sí? Eso iba a preguntar, el pensamiento. El pensamiento. Claro, es pecado, porque la Biblia dice, por ejemplo, la Biblia habla de las iniquidades, los malos, los adulterios, los homicidios. ¿De dónde salen? Del corazón, dice el Señor. Es que es en el corazón donde se maquina primero. Amén, amén. ¿Sí ves? Allí nace el pecado, en el pensamiento. Ahora, ahí Dios ya lo está viendo. ¿Sí? Y puede ser muy buena gente, pero mira, yo puse un ejemplo de 3 pecados diarios. Teniendo en cuenta, siendo una persona buena gente, ya estamos hablando de que sus 35 años tiene 35,000 que pagar. Hasta, por ejemplo, también la omisión, ¿no? También hay un momento en que la omisión se convierte en pecado. Hay dicho que dice que el que calla otorga. Y hay momentos en que uno está de acuerdo con el callar. Por ejemplo, no, es que mis amigos del trabajo contaron ahí un chiste grosero. Mi actitud, una medio risita o tal vez el no decir nada, otorga. ¿Sí? Quiere decir que está de acuerdo. Hay momentos en que el silencio se convierte en un sí. Hay momentos en que uno le toca levantarse y decir, mira, no estoy de acuerdo, para que quede claro que no está de acuerdo. ¿Me hago entender? Hay muchas formas en que podemos pecar, infinitas. El desagradecimiento. No darle gracias a Dios por lo que Él nos da cada día, que son tantas cosas. Y todo eso suma. ¿Sí? Entonces, ahí no vale de que, que es que esta es buena gentecita y entonces no le van a contar los pecados. Sería Dios injusto y la Biblia dice que no hay injusticia en Él. ¿Sí? Amén, amén. Entonces tenemos un problema complicado, más allá de lo buena gente que podamos llegar a ser, tenemos un problema complicado y son los pecados. ¿Cómo lo va a resolver? ¿O cómo lo voy a resolver? Porque el problema no es de Dios, el problema es mío. ¿Cómo los voy a pagar si esas espaldas mismas no alcanzan para recibir los azotes que necesita recibir y poder ser hallado justificado? Por eso la justificación tiene que ver con la sangre y con los pecados. Justificado es la persona que ha sido hallada justa, que ha pagado. ¿Sí ves? Hombre, yo tengo una deuda con algunos de ustedes, le pago, yo ya quedo justificado de esa deuda. Así que alguien ha ido a la cárcel, pagó su condena, salió y ha sido justificado de su crimen. Ya no le debe nada a la justicia, ¿me hago entender? Asimismo, entonces, los pecados, para poder llegar a ser justificados, hay que pagarlos. ¿Cómo? Pues vea, ponga acá. Y por eso el hombre sin Cristo lo vemos que el pecado lo aplasta. Y lo vemos que sufre porque sus pecados lo están consumiendo. Ahora, el Señor dijo, yo pago el pecado. Yo pago el precio por los pecados. Por eso el Señor Jesús fue castigado. Brutalmente, brutalmente. Yo ya les he explicado que legalmente el Señor Jesús no debía de haber sido castigado, porque si a él lo iban a condenar a la cruz, era una cosa o era otra, ¿sí? Es decir, Pilatos tenía que dar un veredicto. Si una persona era castigada era porque iba a ser dejada en libertad, ¿sí? Que eran los latigazos y listo. O si una persona iba a ser crucificada, no la debían azotar, sencillamente tenía que ir a la cruz y ya. Son 2 sentencias distintas, sin embargo las 2 se las aplicaron al Señor. ¿Por qué? Porque Pilatos, como todo buen político, ¿cierto?, quería agradar al pueblo. ¿Y qué dijo? No, ahorita hago que castiguen a Jesús y el pueblo va a quedar contento. Pero a ver que el pueblo todavía no estaba contento, se lavó las manos diciendo, no, yo no tengo nada que ver, crucifíquenme. Le aplicó las 2, arrastrado por el pueblo mismo. Entonces, lo que la Biblia dice es que toda la compañía, estamos hablando de unos 400 hombres, se fueron contra el Señor. Miren, ni siquiera fue un castigo según la ley, porque listo, lo paraban ahí y le daban sus 39 garrotazos. ¿Sí? El Señor ni siquiera hicieron eso, se fue toda una compañía, 400 contra 1. Le amarraron los ojos, miren, lo torturaron, es que se salieron del esquema legal. Le pusieron una corona de espinas
al punto que las puntas mismas de las espinas atravesaban el cráneo. Hay un momento en que el sistema nervioso tiene que colapsar, o sea, un punto donde ya tocar el cerebro con espinas es una cosa complicada. Es uno quedar loco en vida. Le hicieron fuerza, le taparon los ojos, le daban en la cara y le decían, profetiza quién te golpeó. Mire, ese era el pago suyo y mío. ¿Me hago entender? Para que usted y yo no tengamos ya que darle espalda a nuestras malas acciones, a nuestros malos hechos que están anotados. Toda una compañía contra el Señor dándole duro. Mire, por eso en esa película de Mel Gibson yo veo ahí cierta dirección divina. Y es tan extraño que esa película tuvo tanta oposición. En este mundo la tuvo. Y el registro que deja, porque inclusive hay alguien que tiene que intervenir en el castigo del Señor en la película, ¿cierto? Si la recuerdan, alguien tiene que intervenir porque lo iban a matar. Sí, y yo asumo que efectivamente tuvo que haber pasado algo así. Alguien tuvo que intervenir porque la compañía se ensanchó contra él. Y yo siempre que miro al Señor ahí, yo digo, el Señor fue un hombre muy fuerte humanamente hablando, porque después de tremenda tortura, ser capaz de montarse una cruz encima y caminar. ¿Sí? Con todo eso, mire que no pudo, porque en el camino cayó. ¿Sí? No fue capaz de cargarla más. Y mire lo que es el pago del pecado, porque en medio del camino unas mujeres le ofrecieron un narcótico al Señor, ¿cierto? Una bebida que se usaba en la época para alivianar el dolor, para desconectarse un poco, un sedante, y él no la quiso beber. ¿Sí? Y lloraban ahí delante de él, viendo tanta crueldad. Sin embargo, él les dice, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el árbol seco? ¿Cierto? Entonces, nuestros pecados requerían de un castigo. Nuestros pecados requerían de vergüenza. Por eso el Señor fue crucificado desnudo. ¿Sí? La desnudez fue expuesta en la cruz, ¿cierto? Y aunque nosotros lo vemos, pues obviamente en los lienzos o en la película ahí pues con un trapo envuelto, pero realmente al Señor lo expusieron a vergüenza y sus ropas mismas fueron repartidas a la suerte después de tremendo azote. Y mire, eso fue impresionante porque el azote del Señor empezó desde la madrugada misma de su arresto, porque le empezaron a dar en la cara a los mismos líderes religiosos. Esto, aquello, y lo interrogaban a ver en qué lo tomaban. ¿Qué es lo que enseñas? Pregúntele a la gente, es que yo no enseño nada en secreto, yo digo todo en público, pregúntele a él, lleven la cara. Le arrancaban la barba, dice el profeta. Le arrancaron mis barbas y estupos sobre mi cara. Es saliva que no esa palabra no es saliva que uno escupe, no, es como cuando uno hace fuerza para sacar en la cara. El Rey de la Gloria, el Todopoderoso, ¿sí? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él puso sus espaldas por mí. En eso consiste la redención. Para que usted y yo no tengamos más que cargar con pecados en nuestras conciencias. Hermano, pero es que yo hice tal cosa, tal. La sangre de Jesús se derramó gota a gota. Gota a gota. ¿Sí? Todo el camino de Jerusalén quedó empapado con la sangre de Cristo, gota a gota, por mis rebeliones, por mis pecados. En eso consiste la redención.
Entonces así entra el Señor a resolver la primer problemática nuestra, nuestros pecados. Y sepa, mi hermano, que la sangre de Jesús es atemporal. ¿Y qué quiere decir eso? Que no está sujeta al tiempo. La sangre de Jesús perdonó tus pecados de ayer, de hoy y de mañana. Gloria a Dios. Porque inclusive Él sabe ya de antemano los pecados que vas a cometer mañana. Amén. Así que esta sangre tiene la capacidad de tomar todo lo que está anotado en ese libro, desde el día que naciste hasta el día en que moriste. Todo eso quedó registrado en ese libro. La sangre de Jesús tiene la capacidad de borrarlos. Eso lo dice Colosenses 1:14. ¿Qué tal si lo leemos? Perdón. Colosenses 2:14. ¿Quién lo lee en alta voz? Que se oiga. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. El acta de los decretos que nos era contraria. Hermano, hermana, ¿por qué cargar en nuestra conciencia los pecados? Una vez se encuentra con mujeres por allá ya de muchos años que dicen, no, es que yo traté a mi hijo así cuando era un niño y no ha podido liberarse de eso. No, es que yo traté a fulano así y carga con eso toda la vida. La sangre de Jesús ya borró eso. No lo traigas a la memoria. ¿Por qué recordar algo que Dios ya no recuerda? Amén, gloria a Dios. Si la Biblia dice que tomaré tus pecados y los lanzaré a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Hermano, los pecados sí o sí hay que pagarlos, pero nosotros tenemos a alguien que los pagó. Y si nosotros tenemos conciencia de eso, nosotros vamos a valorar más la obra de nuestro Señor. ¿Qué es lo que hablábamos ahora 8 días, cierto? Porque hay un dicho que dice, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Pero el hecho de que nosotros no hayamos pagado por nuestros pecados, no quiere decir que haya sido algo barato, porque no fue barato. El mismo Rey de la Gloria dice que su sudor, cierto, era como sangre, sabiendo lo que le esperaba. Mire, la mayoría de personas en el mundo, la mayoría, porque habrá quien quiere, ¿cierto? Pero la mayoría de personas le preguntan, ¿usted quisiera saber el día y la fecha en que se va a morir? Yo no sé, si a mí me lo preguntaran, yo diría que no. Déjeme así, ¿sí ves? Porque si una persona sabe el día y la fecha en que se va a morir, esa persona ya no vive bien. ¿Sí ves? Eso es lo que le pasa con el que diagnostican en el médico. Al darle la fecha de muerte ya lo mataron. Amén. Sí. Yo prefiero vivir sin saber el día y la fecha en que me voy a morir. Y así vivo la vida, ¿cierto? Sin embargo, el Señor sabía. O sea, uno vivir sabiendo la fecha y en qué forma va a morir, ya eso es una cruz que uno empieza a cargar en vida, ¿cierto? Y llegando la hora y sabiendo él que estaba a unas cuantas horas de su arresto, sudaba como gota de sangre, dice la angustia se apoderó de él, pues dice él a sus discípulos, mi alma está angustiada, quédense aquí conmigo hasta la muerte. Sin embargo, todos salieron huyendo y lo dejaron solo, ¿cierto? Mire que nuestros pecados hicieron algo bastante malo, porque allí estamos todos. Por eso hay una canción, ¿cierto?, que dice que si yo hubiera estado allí, pues
Uno a veces dice, viéndose la película, pero qué gente tan mala. Pensándolo bien, estábamos ahí. Pero cuando uno ve las cosas subjetivamente, uno sabe que el que llevó a Jesús a la cruz fui yo. No fue Pilatos, ni fueron los judíos, fui yo. Porque si yo no hubiera pecado, ¿sí? Jesús no hubiera ido a la cruz. Si la humanidad no hubiera pecado, no había la necesidad de que Jesús fuera a la cruz. Amén. Entonces yo estoy entre la multitud. Yo hago parte de que Jesús haya ido a la cruz. Mire lo malo que es el pecado. ¿Sí? A pesar que muchas veces nos deleitamos en los pecados, pero nos muestra la otra moneda, porque el pecado es una moneda de doble cara, no nos muestra la otra cara de la moneda. ¿Sí? Porque el pecado produce muchas veces un deleite temporal, pero con él trae una maldición, muerte, castigo, dolor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vamos a empezar a concluir porque hoy no terminamos ya con el otro punto, ¿no? Porque dijimos que la cruz tiene dos asuntos relacionados con nosotros, los pecados y el pecado, que es otro asunto que el Señor tenía que resolver. Ahorita, ¿cómo quito al pecado de adentro? Porque listo, les voy a perdonar todo lo malo que han cometido desde su nacimiento hasta su muerte. Pero hay otro problema y es que ellos son pecadores. Y un pecador así lo perdone, ¿cierto? Seguirá pecando y no podrá ser santificado, como dice entonces Romanos, donde leímos que tenemos por fruto la santificación. Es decir, el ser humano puede ser santo. Y es una cuestión, hermano, la santidad a veces la vemos como un sueño, pero no es un sueño. La santidad es posible. O sea, yo estar absuelto de toda maldad, es posible. Es posible, Dios puede hacerlo. Uno a veces se mira y dice, es posible, Señor, es posible que este pecador sea absuelto de toda maldad. Dios puede hacerlo. Mire que la Biblia dice que el fruto es la santificación. Dios se ha propuesto llevarlo a usted a un punto donde usted se pueda mirar a un espejo y verse santo. Y saber que en usted no hay maldad alguna. Dios puede. Y por eso lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, dos cositas para terminar. Uno, mire, fue el caso, y es lo que quiero que veamos, fue el caso del joven rico, del hombre rico, ¿recuerdan? Que vino al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si a mí vienen y me preguntan, venga, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues yo le digo, entregue su vida a Cristo. Y ya, ¿cierto? Bueno, el Señor hubiera podido contestar lo mismo. Hijo, yo soy la vida eterna. Pero el Señor no le contestó así. ¿Cómo le contestó el Señor? El Señor le dijo, los mandamientos sabes. No mates, no robes, no cometas adulterio. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Y por qué el Señor entra en este jueguito con él? Porque él sabía lo que era en tu corazón. Porque este hombre creía que esta salvación se lograba haciendo algo. Amén. Pues la pregunta a él, ¿qué bien he de hacer? ¿Sí? Por eso aquí no cabe de que cometo pecados y entrego mercados y entonces empato. No. Aquí no es haciendo nada. ¿Qué bien tengo que hacer? Ah, ¿usted cree que es haciendo? Pensó el Señor. No mate, no robe, no haga. Todo lo he hecho, Señor. Ahí ya mintió porque cosa difícil que el hombre, ¿cierto? Y más alguien con plata, peor. Porque la plata lo arrastra a uno a los placeres. ¿Sí? Ah, todo lo ha hecho. ¿Sí? El Señor ya sabía que le estaba mintiendo. Señor, conoce los corazones. Bueno, hijo, te falta una sola cosa. Porque el Señor sabe dónde tocarnos. Amén. Amén, amén. El Señor sabe cuál es el punto donde nos duele. Le falta una cosa, hijo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo.
¿Qué hizo el hombre? Se fue muy triste. Se fue triste. ¿Usted cree que está haciendo? Listo, haga esto pues. Y no fue capaz. Porque nosotros no somos capaces de salvarnos, no somos capaces. Amén. Nosotros somos salvos, dice la Biblia, por su beneplácito. Gracias. Porque Él quiso. De lo contrario, no tendríamos otro destino más que la destrucción eterna, el fuego eterno. Él intervino de su propia voluntad, con su propia sangre. Intervino a nuestro favor. Claro, los otros discípulos dijeron, wow, quedaron asustados, maestro, porque el Señor le dice, qué difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Entonces nadie puede ser salvo, dijeron los demás. ¿Qué contestó el Señor? Y dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, el hombre no puede salvarse, les dijo el Señor, pero yo sí puedo salvarlos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, gócese el Evangelio. Amén. 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 Góceselo. No cargue con obras muertas, dice la palabra. La sangre de Jesús se derramó por sus pecados, por todos. No cargue con pensamientos depresivos, con tristezas. No haga de su corazón su propio juez. La Biblia dice que si tu corazón te condena, mayor que tu corazón es Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces ya despojémonos. Amén. Que tenemos un Salvador que puso sus espaldas por nuestros pecados. Ya no carguemos más con eso de atrás, que el Señor ya cargó con ellos. Dice Colosenses y los puso allá en la cruz. Amén. Amén. Ya pongámoslo en el olvido porque nuestro Dios ya lo puso en lo profundo del mar y no lo recuerda. ¿Sí? Hermanos, mire, Satanás se deleita en recordar nuestros pecados. Él se deleita en eso. Y por la noche, cuando estamos allá acostados, susurra a nuestros oídos y nos dice, pero tú hiciste esto hace tantos años. Pero tú trataste así a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Pero tú eres mal hijo, pero tú eres mal padre, pero tú eres mal esposo. Susurra al oído. Y parece que la paz se va disipando y la tristeza y la aflicción se apodera de nosotros. ¿Sí? Pero Dios no dice eso. Dios no dice eso. Lo que Dios dice es, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Sí? Porque yo soy Dios y no hay más. Por eso esta salvación es grande. Y por eso nos alegramos en el Señor y por eso cantamos al Señor y por eso le cantamos a Él, porque Él borró nuestras rebeliones. No importa, hermanos. No, es que lo que yo hice fue muy malo, no importa. Amén. Su pecado no es más grande que el sacrificio que Jesús hizo. Amén. ¿Sí? Y en esta mañana Él te dice, por medio de su palabra, te dice, yo borré tus pecados. Gloria a Dios. Amén. Eres limpio, eres justificado, eres justo. El Señor abre su libro allá arriba en el reino de los cielos. Ve su nombre y dice, aquí no hay nada malo. ¡Wow! ¿Verdad, Señor? Sí. Hermano, eso nos lleva a aferrarnos y amar más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amarlo. Porque la Biblia dice que nadie tiene más amor que el que pone su vida por sus amigos. Amén. Él puso su vida
por sus amigos, nos llamó amigos cuando realmente éramos enemigos. ¿Sí? Amén. Y de esta manera resuelve uno de nuestros principales problemas, nuestros pecados, y nos justifica. ¿Quiere usted en este día, en esta mañana, darle gracias a Él por esto? Amén. Gloria a Dios. Alguien que no haya entregado su vida a Jesús, que no se haya comprometido con Jesús, quiere en esta mañana venir a este lugar. Amén. Gracias, Jesús. Y Amén. quiere que todos sus pecados sean borrados. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Alguien quiere que oremos por usted Señor, mi Dios. en esta mañana. Gracias, Dios mío, gracias. La sangre de Jesús sigue teniendo vigencia hoy, mis hermanos. Porque la sangre de Jesús no pasa de moda. Tu nombre, oh Dios. Todo el tiempo está disponible para el pecador. Te alabo y te bendigo. Si alguien quiere invocar esta sangre en esta mañana, hoy es el día. Grande eres. Hoy es la oportunidad y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, Santo eres tú, no endurezcáis vuestro corazón. Oh, Señor, mi Dios. Oh Dios Todopoderoso, a tu nombre, Te alabamos. a tu nombre, Señor, la gloria. Dios mío, Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor Todopoderoso, por tu favor Alabamos, y por tu gran benevolencia, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Dios mío, porque de tu voluntad, mi Dios, viniste a salvarnos, Señor. Oh, En Señor, el nombre de mi Jesús, Dios, presento la vida de gracias Blanca, que tú Señor, nos en este permites momento. hoy, Dios mío. Permite que tu sangre la cubra, Señor, desde su cabeza, Señor, hasta sus pies. Lávala más y más. En el nombre de Jesús, Señor, sea fortalecida, mi Dios, Cadenas, mi amado Dios. por tu santo poder, mi Dios, su conciencia, su corazón. Habla a su mente, mi Dios, que ella pueda ser fortalecida en ti, Dios Todopoderoso. Santo eres tú, oh Dios. Señor, tu sangre sigue teniendo vigencia en este día. Invocamos tu sangre, Señor. Oh, mi Invoco tu Señor, no sangre, nos Dios. permitas cargar con pecado, Dios mío, que tú ya nos has perdonado. Invoco tu Dios sangre, mío, Señor. Dios Todopoderoso. Permite que tu Solamente sangre nos permítenos cubra, Dios. reconocernos delante de tu presencia, oh Dios mío. Padre, permite que la Como sangre necesitados del de Calvario ti, oh Dios mío. cubra, Señor, nuestras vidas, Dios mío, amado. Por favor, mi amado Dios. Santo Señor, permite que esa preciosa sangre delante de ti, oh Dios. se derrame en esta mañana sobre Necesitados de ti, nosotros, oh Dios Todopoderoso. lavándonos más y más, soberano Señor. Mi Dios. Oh, que nuestras conciencias sean liberadas por esa sangre, mi Por favor, amado Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, Que es por encima. cúbrenos con esa sangre, Salvador. Amado Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, lávanos, Señor, con esa sangre. Hay poder en el nombre de Jesús. Lávanos más, Señor, de nuestro pecado, de nuestras maldades. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por ese sacrificio excelente del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque ese sacrificio fue perfecto para limpiar, Señor, de una vez por todas al más bajo de los pecadores, Señor. Gracias, mi Dios, gracias. Santo, 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 santo. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria
Gloria a tu nombre, Dios mío, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, mi Cristo, gracias, Señor. Para ser Señor. Gloria a tu nombre,